Don José, Hablemos de COVID, Fernando. hablemos del COVID. ¿Qué mucho hemos aprendido? Sí. Términos nuevos. Ayer un amigo mío de 11 años me dijo, mira, Blandón, yo sé, cuando tú estás viendo tu gráfica, 3 cosas yo miro. Digo, ¿cuáles miras tú, muchacho? Dice, los casos activos, si cae la positividad y el efecto que tienen las camas y UCI. Ya. Digo yo sí. Bueno, así es. Dice, pero eso, si ya eso está bien, es que estamos dominando al enemigo. Me gustó, porque captó. Veamos las cifras que nos dicen en Panamá. Ayer el MINSA nos informó que tenemos 327.091, nuestra proyección era 331.000, 627 casos positivos hubo. Nunca use el plural, hubo. 6.316 casos para una positividad de 9.9. Estamos en un dígito casi, pero no estamos. 9.9, casi 10, 2 dígitos. Pero estamos en la línea correcta. Nosotros tenemos que llevar eso a 5 o 6. Y creo que vamos en el camino correcto. Miren, la gráfica nos está indicando con claridad, con consistencia estadística, que de continuar las medidas que estamos a la baja. Lo dijimos el viernes, lo dijimos el lunes pasado, y ahí está, reflejada gráficamente. La curva polónica nos está indicando la tendencia. Bien, si nos pasa la gráfica, ahí está. Esto es lo que mira nuestro amigo. Lo positivo. Los casos activos, perdón, 29.309. Si usted resta el pico de arriba, de 55.000 a 29.000, estamos hablando prácticamente de 24.000, 26.000 casos menos en el periodo este. Ese es como ha caído vertiginosamente y podemos decir que vamos a la baja en casos activos. Y el nivel de recuperación, estamos en 89.4, uno de los más altos del mundo. Igual que uno de los más altos es la mortalidad de nosotros, que en el sentido negativo. Pásenme la otra gráfica. Esa es una gráfica importante. Ahora mire esta, que es la que mira. Ahí está. Nosotros reportamos en sala 1815 bajando. ¿Fíjense cómo va bajando la gráfica? Y estamos bajando también los cuidados intensivos, que reportamos 209. Y esa es una expresión, eso es lo que usted está viendo allí, es el reflejo de la caída en los casos activos y en los positivos. Ahí está. Baja la presión inmediatamente sobre el sistema hospitalario. Eso es bueno, claro que es bueno. Digámoslo. Bien. Pásenme la otra gráfica. Esta gráfica muestra la mortalidad diaria, a la baja. Ayer reportaron 25 casos personas fallecidas con una... que no era del día. Que no sabemos, nosotros la ubicamos en el día, pues para mí es 25 en el día y ahí vamos a la baja también. Pásenme la otra gráfica. Ahí está, esta es una gráfica interesante, ella sola nos indica los muertos por semana. Observe la curva, cómo va indicando ella que vamos a la baja en las muertes por semana. Otro indicador positivo, y yo puedo decir que bajo las actuales condiciones, estaremos a la baja. Pásenme la última. Ahí está, la positividad. Estamos cerquita del dígito, estamos en 9.9, estamos en 10. Es que estadísticamente yo puedo decir que nos falta un punto para estar por debajo en un número menor de 10. Todavía el 9.9 es técnicamente 10. Tenemos que estar en un dígito más cerca de 5 por porcentaje. Ahí estamos nosotros en control. Debemos tener en consideración lo siguiente: estas nuevas aperturas, estas nuevas medidas de aperturas, tenemos que medirlas porque aquí comienza un nuevo ciclo de 15 días. Si nosotros mantenemos uso de la mascarilla y el chile de protector cuando vamos en el transporte público, distanciamiento, orden, ya no tiene que estar correteando por ahí haciendo malabares para comprar los súper, ya hombre y mujer, usted vuelva a comprar en forma regular, no te perdes tu pendeja de comprar. Irma se reía cuando yo decía de que la gente va a comprar chigüí, pues apurado a comprar chigüí. Tranquilo. Entonces, si usted mantiene las medidas, la apertura no tendrán
cada vez que usted hace una apertura, tiene una función de incrementar. Eso no es, eso es, obsérvelo para que te vea. Lo que tenemos que hacer nosotros es disciplinadamente evitar que eso pase. Bien, ahí está. ¿Estamos mejor hoy que ayer? Sí. ¿Estamos mejor que la semana pasada? Sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Y eso es importante. Ahora, ¿dónde tenemos que concentrarnos? Elemental, Sambo. Vacuna. Vacuna. Vacuna es el camino. Ahí tenemos que poner nuestra mente. Yo quisiera decirles varias cosas. Hoy aparece en Metro Libre a 8 columnas, viene la electricidad barata al país. Ojalá. Quisiera hablarles sobre esto, porque una de las decisiones del presidente Cortizo al principio de año, y le digo yo, porque conozco de esto, conozco de lo que le voy a decir, es que nosotros tenemos que tener, recuerde que el precio de su recibo de electricidad está determinado 65%, todo en términos globales, 65% por el costo de generación, un 27-28% por el costo de distribución y un 6-7% en el costo de transmisión. Entonces, si yo quiero poner un esfuerzo para bajar tarifas, ¿dónde lo tengo que hacer? En reducir los costos de generación. Y es por eso que, por ejemplo, nuestra matriz de generación, que hoy incluye plantas térmicas de uso de búnker y dice altamente ineficientes y contaminantes, tienden a subir el precio de la electricidad. Y esas plantas y los dueños de esas plantas están opuestos a cualquier cosa que lo saque del mercado. Pero nosotros los usuarios no tenemos por qué pagar la ineficiencia para que alguien sea millonario. Sí. ¿Está claro en eso? Entonces nosotros tenemos que diseñar para que usted, que es el usuario, pague menos. Porque en la medida en que usted tenga más plata, habrá mayor consumo y mejor capacidad. Aumentamos la capacidad de la demanda al bajar los costos. Y Cortizo, el presidente Cortizo, con mucha estrategia, dijo, ok, vamos a hacer una matriz que el gas natural juegue un papel más importante. De hecho, la planta de AES, que ya está en funcionamiento, ha tenido un papel importante en esto. Y las nuevas plantas que se van a construir tendrán un papel importante para hacer tres cosas fundamentales. Uno, poner el spot market, el mercado ocasional, en un precio, en un punto estable. Y se elimina la especulación que tenían muchas plantas que se diseñaron con el criterio de que el spot market se iba a mantener siempre sobre 120. La idea del spot market no es que se quede arriba. Claro. Entonces vamos a bajar eso. Dos, vamos a tener el costo de electricidad, de potencia y energía de las plantas y de gas natural más bajo. ¿Y quiénes van a salir del mercado? Las plantas de uso de búnker y diésel altamente ineficientes y costosas y contaminantes. Que eran los que llevaban el precio arriba. Sí. Pero la pregunta es, ¿esas plantas no pueden transformarse a gas? Algunas podrían ser, pero algunas son tan viejas. Sí, que ya. El problema es eficiencia. Entonces aquí, esta es la discusión. Este sector expresa como ninguno la lucha que hay por el poder económico, por mantener el poder económico, la concentración de sus recursos. Aquí hay gente en el sector hidráulico de pasada que se la rifa por todo. Así como hay gente en el sector portuario que se la rifa por todo, manteniendo la ganancia. Nosotros tenemos que maximizar la eficiencia, bajar los costos, para que usted reciba un costo de energía más barato. Esa es la verdad. Yo también quiero hacerme eco, José, del artículo de Eduardo Falcón Díaz, de la Operación Furia, este proceso infame, pues penal amañado e infame. Yo quiero pues tomar todo lo que fue esa confabulación que hubo para detener a un montón de gente inocente y pues Sí, meter a todo el mundo dentro de un solo además churro. que lo trataron como si fueran Traficantes de armas que ni se conocían entre ellos. Y ni se conocían entre sí. Esa fue una de las cosas peores que yo he visto armada. ¿No? Y peligrosamente, porque además usted también puede ser víctima de esa posición en la que inventan. Y es lo que vamos a hablar ahora. Bien. Fíjese otra cosa importante que le quiero hablar en los informes de auditoría. Porque aquí hay una confusión conceptual de qué es un informe de auditoría. Lo hablo porque la semana pasada, el Contralor presentó un informe de auditoría. ¿Cómo usted debe mirar un informe de auditoría?
Porque contrario a ese informe que presentó el señor Contralor Gerardo Solís, las auditorías que se presentaron bajo la administración del señor Cumber, y que fueron avaladas por el señor fiscal de cuentas, el señor Guido Rodríguez, fíjense lo que hacían. Cuando yo hago una auditoría y yo tengo una empresa y hago un contrato con el gobierno, la auditoría tiene que mirar el cumplimiento del contrato que yo firmé con el cliente, que es el gobierno. Punto. No tienes que asumir que el contrato debió decir tal cosa, no. El contrato dice lo que dice, y eso fue lo que firmamos. Entonces, en la administración Varela, Humber y su amigo Guido Rodríguez inventaron concepciones de los contratos que no estaban en los contratos. Hicieron auditorías peligrosas que son objeto de demandas. Y en algún momento de la historia del país, estos dos caballeros van a tener que rendir cuentas a la justicia panameña por esa infamia que cometieron. ¿Qué hizo el Contralor en esto? ¿Cómo debe usted mirar los números? Yo estoy en la fase de ver los números finales. Pero ¿cómo usted debe mirar esto? Vi un tuit del presidente Pérez Valladares. El presidente Valladares dice que la auditoría no tomó en cuenta los cambios que se hicieron en las administraciones que estaban mal. Bueno, la auditoría no tiene que tomar en cuenta eso. No. Porque esa es una decisión política administrativa amparada en el contrato. La auditoría lo que tiene que mirar es si lo pactado legalmente, bien sea por cambios por cambios legales, por ley o por decisiones administrativas de una de las partes, y particularmente el contratante. Si ese contratante cambia las condiciones y es aceptada por el que va a prestar el servicio, entonces yo voy a evaluar. En el caso de la administración A, B, C, D, lo que pasó en el marco del cumplimiento de lo pactado. Pero aquí hay gente diciendo cosas que no está en lo pactado. Y es ilegal hacer auditorías al margen de la contratación pactada que está registrada en un contrato. Si no, usted se imagina aquí qué seguridad jurídica puedo yo tener. Claro. Si yo firmé con el gobierno un contrato. Caso de los helicópteros. Le pongo eso y Guido Rodríguez debe saber de esto por las invenciones que él hizo. En el contrato se pactó una cosa y los auditores, le recuerdo, el informe de auditoría número 087, Guido 012-215, del 28 de agosto del 2015, relacionado con la celebración de un contrato de helicóptero, contiene todos estos errores que yo le estoy señalando, que tú eres responsable de eso. Y eso va a salir. ¿Por qué? Porque allí se hizo exactamente lo que ellos quieren que se haga ahora. Se reinterprete un contrato que fue escrito, que tiene normas. Y lo que está normado es lo que usted tiene que auditar. Si no está normado, si no está ahí, usted no puede inventar normas. Entonces esas son las auditorías. Y sobre esa filosofía se hizo esta auditoría del PPC. Entonces, sobre esa teoría, si usted tiene una apreciación política, que Pérez Valladares no debió adquirir, traer una empresa tal, o si Mireya debió hacer esto, eso es una apreciación política suya, punto. Pero no es una acción contractual objeto de una auditoría. Lo que la auditoría debe medir es si el contrato se cumplió o no se cumplió, punto. Eso es todo lo que tiene que medir. Aquí estamos acostumbrados, Fernando, a que desde el Consejo de Seguridad se tiraron así, en plena contubernio, con periódicos, como la prensa, por ejemplo, que se hacían acusaciones en la prensa, después se editaban noticias, crímenes, después llamaban a la gente, lo ponían preso, a ponerlos presos, ya eran condenados. Sí. Y cuando usted miraba la auditoría, se daba cuenta que esa auditoría incluso tenía documentos que contradecían la tesis del auditor, que suponía que había un elemento negativo de la auditoría, que había producido una lesión patrimonial. Pero cuando usted aplicaba el contrato y buscaba los documentos como estaba, ¿no así? Y así, incluso
el fiscal Lido Rodríguez, que en estos días lo escuché decir, que los médicos no pueden entregar los informes, en su auditoría que él analizaba decía que los médicos debían entregar el expediente de los pacientes, cuando él sabe perfectamente que un médico no puede entregar el expediente de ningún paciente. En todo caso lo debe pedir él. Entonces eso está lleno de esa incapacidad y que hoy repiten. Y así no se hace la de legalidad. Se lo dejo de ese tamaño porque yo estoy terminando todos estos datos y hay un ataque dirigido, ¿no? La auditoría, Fernando, se ha hecho dentro de lo que se hace una auditoría. Punto. Usted mire los números. Si usted tiene una apreciación política, entonces exprese su punto de vista político y se acabó. Pero no esté utilizando el subterfugio para crear confusión. Bueno, o sea, que saco esos casos que se van diluyendo, porque insisto en esto de la Operación Furia antes de entrar en los pesos del chicheme, porque en el artículo de esta persona, Eduardo Falcón, dice, quiero dejar varias cosas claras en este caso. Uno, las personas imputadas no son parte de ninguna organización criminal y no tienen vínculos entre sí, lo que estaba diciendo el ingeniero hace un momento. No fueron traficadas estas armas, no son de guerra, no existen en ninguna parte del documento del expediente, que son 70 tomos, documentos falsificados, y las armas son de demostración y de uso particular. De todo esto crearon este caso, llamado Operación Furia, que se ha ido diluyendo con el tiempo. Sí, Como pero todos los casos, el daño. Ya el daño está hecho. Eso es lo que ha pasado con todos los que hemos pasado por estas desgracias de casos armados hechos con el proceso, la función de hacer daño. Y ese es el peligro de la politización de la justicia, ¿no? O de la judicialización de la política, porque se establecen premisas, los auditos de la mayoría de los auditos realizados por el señor, el periodo del señor Humbert, eran preestablecidas las premisas. Sí, ellos y los auditores tenían que probar las premisas del Consejo de Seguridad. Y entonces, cuando conseguían los documentos contradecían y están dentro de los documentos. Y en el proceso se cometieron tantas arbitrariedades. Y todo eso va a salir. Porque nosotros estamos aquí para presentárselo.